Hola, doctora, ¿cómo estás? Buen día para vos y tu radio audiencia. Gracias, doctora, por atendernos. Doctora, ¿ya se leyó la sentencia o ya tenés acceso a la sentencia del caso Alemão? Se trataría del señor Mauro Emanuel Fernández Galeano, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos participando del juicio y el tribunal resolvió con mayoría, ¿verdad?, condenarle a Mauro a la pena de 8 años privativa de libertad por el hecho punible de tenencia ilícita de estupefacientes, ¿verdad? Ujú. Conforme al artículo 27 de la ley 1340/88 y sus modificaciones. Sí. Y Eh, dejó de lado el tema del 44, que es el comercio, ¿verdad? claro, entendemos, el juicio se tramitó y a él se le encontró en flagrancia, ¿verdad?, luego de un operativo de la SENAT con 3,360 gramos de cocaína Ujú. que llevaban en la rueda de auxilio de un vehículo en la ruta a la altura del kilómetro 195, más o menos, de la ruta 2, ¿verdad? Ya circulaba hacia cercanía de la ciudad de Juan Manuel Frutos. Sí. Entonces, lo que se demostró en juicio por mayoría es que él estaba en tenencia de esa, vamos a decir, de esa sustancia ilícita que era cocaína. Eh, sí, el voto en disidencia sostuvo lo que la fiscalía llevó a juicio y sostuvo en su alegato final que también incluía la comercialización que dispone el artículo 44 Ujú. y le condenó, ¿verdad?, la doctora Inés Galarza a la pena de 12 años porque ella sí encontró probados los dos hechos punibles. Conforme al sustento del Ministerio Público. Conforme al sustento del Ministerio Público, nosotros igualmente estamos conformes con la condena, ¿verdad? Porque de hecho el hecho fue en flagrancia Ujú. y, y también queda un precedente importante porque las pruebas, digamos, puestas para el debate y a disposición del juicio también sirvieron para sostener, aunque en voto en minoría, la comprobación del hecho punible que describe el artículo 44, ¿verdad? Claro, vos sabés que nos interiorizamos un poco del tema y lo que eso nos llama la atención, porque en realidad si el Ministerio Público hace un trabajo minucioso, se encontró dentro del vehículo balanzas, productos o indicios que nos llevan a suponer que el señor este estaba comerciando y efectivamente no es una cantidad que una persona adicta o enferma consuma. 3 kilos es muchísima cantidad. ¿Y por qué dejan de lado el comercio? El Ministerio Público no va a apelar eso, doctora. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos los mecanismos legales para arbitrar en su momento procesal oportuno, ¿verdad? Ujú. Eh, y de hecho que con el voto en mayoría, digamos, queda un precedente. Claro, El tema sustentado de la, tu claro, posición. el tema de la comercialización y las distintas acciones desplegadas Ujú. por los autores no solamente implica que yo me encuentre en el momento flagrante o vinculado a la venta, Ya, porque habla de todas aquellas acciones que también puedan desplegarse para ello, ¿verdad? claro. Recordemos que el contexto histórico que se llevó a juicio hablaba de que este señor se trasladó hasta el departamento de Amambay Ujú. y del departamento de Amambay se volvió a trasladar de nuevo hasta Alto Paraná y en este trayecto, ¿verdad?, es interceptado con el trabajo de inteligencia que hace la SENAT, justamente con la información que se manejaba de esa comercialización de esa sustancia. Claro, ¿Ah? porque en realidad también el 44 en algún punto sus verbos rectores no solo dice comercio, sino que intervenga de alguna manera o se Claro, beneficie pero económicamente. Entonces, si uno está trayendo oculto de esa manera la cocaína, si uno tiene balanzas, tiene otros objetos
o sea, fue interceptado a través de escuchas telefónicas o lo que sea, o un servicio de inteligencia, definitivamente está metido en el comercio. Eh, Claro, entonces, realmente yo tendría que ser bastante cuidadosa y precautelar, ¿verdad? Derechos también, porque nosotros todavía tenemos los mecanismos para arbitrar, ¿verdad? ujú, La apelación, la casación, para poder, ¿verdad? Decir, bueno, se encontró probado ambos hechos, claro, pero también estamos conformes, ¿verdad? Porque ese entendimiento y esa comprensión y ese alcance, porque cuando uno formula imputación puede hablar de indicio, pero cuando yo voy a ir a juicio ujú, y acuso a una persona, yo tengo que tener elementos probatorios. y certeza, Entonces, y la certeza del nexo causal entre esos elementos probatorios, y el esa sujeto. conducta Ujú, desplegada y el autor, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esos elementos probatorios reunidos, ¿verdad? Donde tengo descrita la conducta en la norma, yo puedo, como Ministerio Público, presentarle al juzgado y decirle, estos son los elementos probatorios, como en este caso, que me llevan a determinar a mí estas conductas desplegadas por esta persona y por eso yo considero que eh, debe recaer tal pena. Entonces, en ese contexto, vamos a decir, nosotros generalmente nos presentamos a juicio y vamos y defendemos la acusación formulada y así resulta de los elementos probatorios. Sobre todo que aquí fue un trabajo minucioso de la Senat, ujú. donde conforme a lo que ellos fueron recolectando, se pudo incluso detener o aprender ya el infragancia, ¿verdad? Estaban ahí, Claro, sí, con las manos en con la la masa. mano, claro, claro, Sí, o sea, exactamente. en este caso con la cocaína dentro del Y habitáculo sí, del vehículo, dentro de la rueda de de auxilio, la, sí. ocultando, obviamente, para continuar con su ilícito. O sea, en realidad, inclusive periodistas del medio siguieron el juicio y se desarrolló perfectamente la hipótesis con pruebas, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso sí, nomás sí, nos sí. llamó un poco la atención y queríamos saber la posición del Ministerio Público, que ahora para nosotros es concluyente y definitivamente elocuente la hipótesis y la sustentación de esa hipótesis por medios probatorios del Ministerio Público, ¿verdad? Claro, claro. Yo soy muy respetuosa de las decisiones judiciales, ¿verdad? Porque también tenemos nosotros, por ley, los mecanismos como ser apelación, casación, para arbitrar cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad?, Ujú. con el resultado del juicio, y eso también nos da la garantía del debido proceso del lado del, sobre todo de la protección a la sociedad. Hoy en día, los jóvenes, la sociedad misma está expuesta a este tipo de consumos ilícitos que provocan otras acciones y nosotros tenemos que ser eh, firme y duro con cuando realmente tenemos todos los elementos probatorios para poder llevarle a una persona a juicio y sacar, ¿verdad?, de circulación esas sustancias, sobre todo que hoy afecta tanto a nuestra sociedad. Así mismo. Doctora, muchísimas gracias por la atención y por las explicaciones. No, a ustedes por su espacio, que tengan un buen resto de jornada. Igualmente, doctora. Usted está escuchando PDS. Bueno, clarísima la fiscal Irene. O sea, ellos solicitaron la condena por el 27 y por y por el 44. El 27 tenencia. Imagínense, este señor fue interceptado en ruta